Hola, soy Diana Gil Herrero, profesora agrégée instalada en Isla Reunión y participo como futura doctoranda en el proyecto La Bibliothèque du CRIA, propuesto por el Centro de Investigaciones Ibéricas e Iberoamericanas de la Universidad Paris-Nanterre. Me gustaría hablar de un libro que se estudia actualmente en la preparación a la agregación externa de español y en la preparación del CAPES externo, que se llama La novela de mi vida, de Leonardo Padura, publicado en 2002. Y la obra me interpeló tanto por su título, que para mí es una promesa, un acceso de intimidad, como por la forma, porque no hay capítulos, simplemente hay fragmentos separados, como vemos aquí, por un espacio en blanco de una longitud aproximada de 3 o 4 líneas. Y también me interpelaron los temas. Hay tres historias que forman 3 líneas narrativas. La de un exiliado del siglo XX, Fernando Terry, que vuelve a Cuba después de muchos años. La del conocido poeta José María Heredia, al que leemos de manera ficticia desde su más pronta adolescencia. Y también aparece la historia de José Jesús Heredia, el hijo ficticio de José María Heredia, quien tras la muerte del padre tiene años más tarde acceso a un codiciado manuscrito, la llamada novela de la vida de Heredia. Y lo que me resultó interesante en este libro fue, primero, y en las primeras lecturas, lo mágico que me resultaba el hecho de que Padura hubiera conseguido una supuesta continuidad entre los relatos, sobre todo en lo que concierne a la continuidad de los relatos donde el protagonista es el José María Heredia, ficticio de Padura, y la historia de Fernando Terry, puesto que son etapas completamente diferentes de la historia de Cuba, pero él consigue una supuesta continuidad. ¿Y cómo lo hace? Mediante la forma del libro y la diégesis. Un ejemplo para la forma. Por ejemplo, hay un fragmento de Heredia que me gusta mucho en el que termina hablando en primera persona y se cita uno de sus poemas. Y entonces lo que ocurre es que vemos el final del fragmento de José María Heredia con un poema suyo y justo después aparece el fragmento de Fernando Terry en el que se observa excepcionalmente un nivel de lenguaje propio de la lírica, ¿no? Del romanticismo, si se quiere decir, de cierta manera. Me permito citar, porque es bastante extraño que un fragmento del relato de Fernando Terry comience de esta manera: de la bugambilla a la areca y de la areca al rosal voló el sinsonte, en busca del sitio más florido para entonar su canto. Para mí este es un ejemplo interesante de cómo se intenta hacer continuidad mediante la forma del libro, del texto, y un ejemplo de cómo Padura consigue una continuidad en la diégesis es, por ejemplo, me gusta hablar de uno de los primeros capítulos del libro en el que José María Heredia termina mencionando a Domingo del Monte, en el que por entonces era su amigo y que se convertirá, según él, más tarde en un traidor. Y el fragmento dedicado a José María Heredia termina de esta manera, y el de Fernando Terry justo después comienza con la frase siguiente, cito, es una pregunta: ¿me pasa lo mismo que te pasaba a ti o es que me empeño en que me pase lo mismo que a ti? Por lo que estamos completamente seguros de que mediante la continuidad Fernando Terry está hablando no tanto de su vuelta a Cuba, sino de la supuesta traición que sufrirá o que ha sufrido por uno de sus amigos, ¿no? El libro, como vemos, está muy bien construido. Otras 2 cosas que me gustan de este libro es el hecho de que se propusiera una línea narrativa sobre el exiliado Fernando Terry, que es un Marielito. Me interesó mucho saber cómo se relataba la historia de este personaje y su relación con la historia mayúscula de Cuba. Me gusta mucho investigar sobre cómo se describen las dificultades de su partida,
si realmente se habla del contexto político de los años 80, etc. Y por supuesto, cómo no mencionar el interés de insertar en la novela un personaje ficticio basado en el poeta real cubano José María Heredia, que por mi parte no conocía, y sobre todo muy interesante que este poeta se anuncie desde los agradecimientos, es decir, las primeras páginas antes de la diégesis, y que el punto final de la novela y no de la novela, sino del libro en sí, del paratexto, es decir, de la noticia histórica, termine con una frase dedicada a José María Heredia. Hay otras cosas que a título personal me parecieron menos interesantes, pero por otra parte me ayudaron mucho a reflexionar sobre varios temas. Me gustaría citar únicamente, voy a hablar simplemente de dos ejemplos con respecto a esta continuidad que he mencionado. En mi opinión, dicha continuidad lleva a dar por sentado ciertos elementos entre la línea de José María Heredia y la línea, José María Heredia de Padura, por supuesto, y la línea de Fernando Terry, en las que tenemos como lector una propensión a ver una similitud en las situaciones del poeta, entre las situaciones del poeta y del personaje de Fernando Terry. Cuando ambos, por ejemplo, se van por razones diferentes de Cuba y viven en épocas diferentes de la historia de Cuba. Esta similitud me parece ciertamente problemática cuando la lectura nos hace pensar que ambas líneas, por ejemplo, proponen una crítica clara y directa al sistema político de la época y o a los dirigentes políticos. Por ejemplo, no se puede comparar el enfrentamiento cara a cara que tiene Heredia con Tacón con la línea de Fernando Terry en la que, por ejemplo, en ningún momento se cita castrismo de manera directa, por supuesto, en la que una línea en la que en ningún momento se habla de Castro de manera directa. Por otra parte, es inevitable pensar que no es fácil hablar de ciertos elementos de manera directa cuando todavía se vive en Cuba, como es el caso de Leonardo Padura. Pero, sin embargo, en mi opinión, son cosas que se esperan de un texto cuando éste comienza desde la primera página con una descripción de un Marielito que cita el Orange Bowl de Miami, que muestra una desazón, un desgarramiento interno debido a su partida de Cuba. Otra tendencia provocada por la continuidad diegética y formal que me gustaría comentar es la facilidad con la que, mediante la lectura, pasamos del buen personaje al mal personaje, al personaje malo, pues, perdón. Una antítesis bastante directa, demasiado, en mi opinión. Por ejemplo, Heredia es todo. Es buen escritor, es buen amante, es buen amigo. Y eso hace que su partida y su exilio se cuenten de manera larga y tendida en el texto. Y al lado de eso tenemos la línea narrativa de Fernando Terry, en la que la lectura provoca algo interesante, y es que uno acaba concibiendo a Terry como un personaje antitético. Ni es buen escritor, ni es buen amante, ni es buen amigo, por ejemplo. Y por lo tanto, se va a hacer se va a describir a Terry y se va a contar el exilio de Terry de una manera completamente diferente. Su salida y su estancia en el extranjero, literalmente, solo dura unas líneas, sin profundizaciones. De eso habla mucho Caroline Lepage en sus artículos. A mí esto me lleva a una pregunta simple que es ¿habríamos conocido el mismo tratamiento del personaje por supuesto de Fernando Terry, si se tratara de un exiliado del 59? O incluso yendo más allá, ¿habríamos conocido el mismo tratamiento malo
en cierta manera, desfavorecido de este personaje principal, que es Fernando Terry, si no se tratara de un exiliado, sino, por ejemplo, de un cubano que siempre ha vivido en Cuba y que nunca se ha marchado? Bueno, son cuestiones que me sigo haciendo y lo interesante de esta obra es que siempre hay cosas en las que pensar, sobre las que reflexionar y, por ejemplo, hay varios elementos que pueden encaminarnos hacia un principio de respuesta. Y entre ellos, por ejemplo, es la observación, el análisis textual de la descripción y las acciones de otros personajes que aparecen en la novela, como por ejemplo el grupo de amigos de Fernando Terry en su línea narrativa. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar más el personaje de Miguel Ángel, un comunista férreo, o el personaje de Tomás, que es un escritor que se quedó en Cuba y trabajó en la universidad? Pero todo esto para decir que realmente es un libro muy bien realizado, que permite abrir numerosos debates absolutamente indispensables, en mi opinión, y que merece todo el tiempo del mundo y toda la atención del mundo, de la primera a la última línea.